Baishapa, pinda, cuina, na, me ayu, imagina, bueno, mañana de programa a mí, pen de programa, ñan de programa, lo hermano, cuera, que la vagina, que atora, lo hermano, cuera, Beishaina, y mi mayepita sombra TV, ñamo, ñepu, coedición número 668 de atora, lo hermano, cuera. Beishaina, Yahari, Maesere, que cueran Baishapa, Yapa, que Yituro, que los hermanos, Ame, Joma, a ver, Pastor Sergio, Dios, yo, ahí ya envía más, Joma, abrazo, rompe, espalda, parete, pona, te imaginas, caída, Torah, Beisha, Yahari, Esegina, Naveña, Inu, Pastor Sergio, control de la sala técnica, ja. Pina apitebe o hina computadora apitebe veo esa kutu ya po mañana de audio mañana de musiquita mi video les vemos y la pina ya YouTube imagina Facebook ya jamás YouTube ya jamás WhatsApp ya jamás Messenger ve Telegram pe a la pina radio WhatsApp pibe ka hatura te imagina YouTube que tú y me ka hija toraña mo hija lito y tema y que mo estudio bíblico en guaraní ka hija tora que tú ahí a Facebook que tú na me ve lo mitaña ya o a mis puaju y na ella ni no puaju era Facebook yo la oye podías a que hina ojo ka hija tora ve a que te picha por la confianza a mi ponando estado guajina ya no está baite ya le copaite o ni alguno ya responde paitemo eso de cuera importante con ellos la Pastor Sergio, importante ese hermano la persona la o gendu papona o anota o gendu puedo o anota imagina la y duda ha upeiga tu o refutata no o refuta o ponandu pecha la iguta pecha me venga allá Pastor Sergio pecha la iguta anda ahí la o gendu mi si mi hija ya petene mandejena ahorita pisaba no entendemos año dice apenas apoyando eso está la cara rato explicamos yo es la misma cosa ambas a pancho la versículo o sea dice no hay contenido y en de audio y cuadro y la ella voy para eso hoy pero yo entendé tal vez este versículo ario manotan versículo falsificado impresionante y teólogo no en tu save potaje en dulas y antes ya escribía ante la ovalea y tremendo y te digo gota pisada bárbaro. Yo ya tú sabes, había compartido en algunos grupos de audio y se tergiversa la Biblia porque bautismo es el problema. Siempre hablando acepta seis la bautismo en el nombre del Mesías. Y se tergiversa la tergiversango y se democane. En bollo a pu ere ngana eren de iria la versículo. Eso quiere decir tergiversar. A ver, no está pisada. Y se tergiversana llegó a Guasacho, hay 8 de Guasacho el versículo del bautismo en el nombre del Mesías. Y a tergiversaje. Dele que Mateo 28:19 a presentar para mayor la evidencia la uca falso jain. Apemos a poner anducho ver la allí apota la unión mi 8 versículos de bautismo en el nombre del Mesías y hice la humianda a hija. Malo tergiversado, güey. Ahí están los audios. Compartí inclusive con algunos grupos. O sea, oye, hoy están malos y están esa va un hijo, ángala algunos y ella es hetero. O sea, eso es. Entonces, hijo pastor, la de herero de ovaleta, la versículo bíblico no iría adulterado. Jala oía adulterado a tundembo, valeo y ovaleta. Amo, último vengo donde heredan de entonces la ovaleta anda ahí la inspiración, güey. Qué tremendo, o sea. Imagínate. Pisa y no hay tan pepe ha enviado hoy en algunos grupos de cola audio de debate a ponerse el año en bar y jamba. Pisa con lo está. Pero ahí nada, por ejemplo, está visa hago en tu pa poner la audio o tomar nota na pepe la y lápiz y foto la y nota o ya pues preguntas, dudas, opiniones. Excelente la iba. Eso tío era bebé ya pues na ve cuati ya ese tipo de bosquejo ya pues. Preguntas acerca del estudio. Hey. A ver, dudas a resolver. Mm, opiniones respecto a muy por nada, a pecho ya por lo mitad. Va, es por anduta o muy bebé.
va para la duda la o en cuestión la falta vea ñe va es parte tepa va es paja era es a la duda sube huevo muy o anota el en opinión ahí. Entonces, a esto, por ejemplo, son países le gusta, es con mucho respeto. A huevo ese ya vale más y vea como un documento que se ya aprende también. Totalmente distinto cuando ya con mentalidad de este otro que digo, claro. Entonces tú seis más a ver, porque ya lo valía. A este momento vale toda la Biblia más para valer más para vale. Y el adulterado no y no vale jauta lo vale. A lo mi original, lo miendo a ley. Al revés, se hace mundo y se hacemos hacemos opinión a vos. Y dice la llave papá. Qué tremendo. Bate copa to serio, deben de eso caíste. A esa vaina. Más 595985162 ya en línea ina. Línea personal no irá. Ya veo uña de ina la ñe mongueta y cuera ñe erendu y ñe ella ahí ñe pu ella vemos uña. Ñe ponando cuera no tapa y te oína. Hoy no te avisa un bo se mía ñe putu amigo ministerio ese putu mi jamás ya. Que te giro yo ya posea. Es 5.000 y 10.000. Mira, de tu y cuadra, sea un millón y nada. Pero en línea personal. Ayer con línea activa, ella lleva lesión agua. Bueno, te código y ya está a ver. Bueno, esto por ejemplo, ya. No tengo, digo yo. Tengo hermanos queridos y hago. No, a mí me vimos hacer lleno de arecón materiales de estudio de tengo allá por las investigaciones se va así a veces anotado han enviado algunos me enviar la foto a no entenderla se le trabaja igual eh, pero no es que yo tengo a Nina vemos allá de cobre de material de estudio UMA y explicado la no está votamos a hacer la en PDF estudio explicado de primera y segunda de Corintios y si se puede en PDF, ¿no? Lo cual usted al parecer cuenta con esa bendición, por eso está muy edificante también sus enseñanzas. No, coño, esa es la mía, ese papá querido, no, o hermano o hermana. Vean, a pulmón limpio, a cerebro limpio, a ver, con la ayuda del Todopoderoso por su misericordia. Animo a diario cosas, no tengo yo materiales de estudio de completo de primera y segunda, se fue ya pues, ya elaborado ya al día ya apoyan apo ese ya sí, de que se investiga mucho, se compara escritura, se busca el trasfondo histórico, mira así, dedica tú y ella puga, todo podemos hacer, una vez que ya han degustado con años no ese ya estamos la verdad ya obramos a llegar auxilio a todopoderoso. Hombre, ella no es la oportunidad. No, yo no tengo, hermano. Si ale corri na nya negamos ahí pendejo. O más vivo más tan de la. No tengo. La escuela el de Yuria hacerla en PDF, unía la picotada no tengo. No. O en viene con Ina algo mejor, pero no sé si va a ser el mismo. Este tengo el estudio ahí la en PDF, pero ella tendría a la explicaciones. Hablo no está botar cuaco estudio coseñan de ella. Vea que sea arajada hina, este PDF lo quiero, yo no tengo en PDF, vea que sea ya. Y alabado y glorificado sea el Todopoderoso Yahweh en el nombre de su hijo Yahoshua que o permitían ella o puticarse con conocimiento allá. Según tiene aprendiendo ahí. A ni primo año me vale ser en Ajani. Así es que la audio la que tú envías por la pecha la ya por la se estudio y mi ya mojasama cual algunos yure se han enviado la foto pero la letra es el problema. No ni entendéis las letras y ahí hay problema y pebes. Entonces en audio no está botar copiado y botar o va ese tico se hiciera peye oñembo apejan oñen cuadernas agua imprimir agua exacto imprimir en cuadernas bueno vea anda lo siento mucho a de ver chiquita me jugar y esa mi 16 no para estoy capítulo 16 más 47 vengo y meta
Sí, Primera de Corintios. Catumba, 47. Eh, en algunas versiones en el 47 se refiere al Mesías como hombre. En otras versiones ya no dice hombre. 47 viva. Mm. Eh, Reina Valera trae el primer hombre y segundo hombre. Al parecer otras versiones no lo traen. No sé qué usted opina. ¿Cómo tienen la VIN? Eh, Yashamí, VIN P47 vio. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es ella. Sí, primer hombre terrenal. Segundo hombre, el Mesías y hombre. Reina Valera. Ya. Pues ya le entienden. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. El segundo hombre es el Mesías. Y por ahora, a ver. Ya 47 Biblia latinoamericana. El primer hombre sacado a la tierra es terrenal. El segundo viene el segundo, ya de Ima segundo hombre. Pero se entiende que se trata del Mesías ya. Pero sí, no aparece la palabra hombre. A mí no está poniendo cuál sería el problema por el cual no está completo esas ediciones en esos versículos. Bueno, pues ya te digo, pues, hermano o hermana. Ah, Ganda y realmente hoy, siempre hoy en día, se gusta y hoy la pecha por la comparar las versiones. Hoy algunos, por ejemplo, no alguna palabra y grave. Por ejemplo, en este caso, sí, tienes razón. En este caso, me dicen de para latinoamericana, o Dios habla hoy, o habla de versión. La etopa, primer hombre sacado de la tierra terrenal. Segundo, viene del cielo, pero de Ibe, de Ibi, segundo hombre de Iri. Entonces, no afecta y ve ahí, hermano. Porque el primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo se sabe que está hablando de hombre. Aunque no dice ahí hombre, ahí probablemente se sacó esa palabra. Porque el Mesías hombre ja, y se le quiere exaltar como el Todopoderoso. Problema, guajina, la no entender por ahí con ambas, es muy escandalizado y la pecha ya es a huevo, ni que tú ya no mie. Véala y véala y que tú vas a explicarme. Justamente con ahí la no entender, no entendemos ahí ni 50 audios y 50 versículos bíblicos de Moyo, es muy inquieta, yo es esa peja, no hay cuál se invade. Ahora, coina mi chagua y son supuestamente son teólogos. Entonces sabemos que la doctrina, algunas doctrinas cristianas le tienen al Mesías como el Todopoderoso justamente por algunos versículos adulterados y otros mal interpretados. Y quizás aquí nos puso porque el Mesías era hombre y al final era y el Todopoderoso es complicado. Pero no va a ir no hay adulteración, digámosle acá, grave, excepto que se sacó la palabra hombre, que pertenece al Mesías. Y sí, la Reina Valera va a mantener, el Mesías es hombre, no es el Todopoderoso. Él siempre fue hombre. Y aún después de resucitar, con un cuerpo, hombre con cuerpo glorificado. Ya resucitado, vamos a ser hombres, eh, seres humanos con cuerpo glorificado. No vamos a ser seres invisibles o no vamos a ser ángeles. Lo está poniendo más el mismo Mesías y ustedes serán. Él no dijo ustedes serán ángeles. Si un para allá analizar más serán como aún la Reina Valera. Porque a uno me dice hay otro tipo de reina, pero ya no hay cuadra más. Estaba en la versión sí, de Reina Valera, pero lo más común en 1960 serán como ángeles. Cuando dice usa la palabra serán como, es una comparación, no es literal. Ahora, ustedes serán ángeles, ahí ya cambia. Entonces, ustedes serán como peja, esta gina, tal cosa, haisha.
tal cosa y ya, ya, tal cosa y ya, con guaraní. Jaeteba y ya, comparación, pero no es. Mm. Así que hay muchas cosas que ahí están como y ver la ñaña tendrían a mi término, mi forma de expresión. Me hago la hacer siempre una semana algo ese oye creo que ese lo están y pues español bueno nivel de cuál curia ahí ve ya la jana en cuenta la punto coma punto seguido mía porque lo que me estaban pidiendo en español ese maíz se oye borrar se dice audio ese archivo no mera moña en página YouTube en de español ve inyección de esperanza Emilio Vázquez inyección de esperanza pero cada hija toda vez sí o sí eh, punto coma mía o mía ese piojera pues estudio que eso también hablan allá los signos de puntuaciones también hablan algo de eso ahora se mandó a mí algo muy importante llegó signo de puntuación punto coma punto seguido acento me hago a veces no está upa y tengo mi pecho en el derecho jabe en el monte de eso entendés en este caso acá sí le hizo faltar la palabra hombre está bien tiene razón pero las demás versiones lo tienen. Por ejemplo, si Vin Beoínamo, sabemos que la Vin es un conjunto de Biblia seleccionado de manuscritos más antiguos, traducido del griego al español, pero mi más antigua. Pesita aramea, Septuaginta griega del año 200, mía. Eh, escritura en base a los documentos también de los primeros siglos, de segundo siglo. Bueno, o faltaron algún versículo, alguna palabra clave. Oñe moino, oñe añadieron, me haya adulteración peligrosa. Pero en este caso le sacó hombre del Mesías. Pero de igual forma se entiende que el primer hombre, Adán es ella. Oye, crear que de la tierra, propósito humano, recó, propósito para la tierra, con planeta, sin embargo, el Mesías, su propósito es celestial, tiene propósitos celestiales del reino, afecta la fe, la espiritualidad. Entonces, terrenal y espiritual. Cabe una desea Pablo Inay, pero permanece aún después de su resurrección, tiene forma de hombre, no tiene forma de espíritu invisible, no me pudieron demostrar, dicho sea de paso, ese versículo donde el Mesías viene y se presenta en forma invisible para llevar a toda su iglesia. No, pero ese fuera de contexto. Le habló a Pablo y nadie le vio, solo le escuchó. Pero ese cono es arrebatamiento. Ese cono es la segunda venida. Ese cono es la instauración del reino milenial. O sea, pégale se quebranta. Esa se uno y ya apetece y ese de contexto. Y es desvirtuar la palabra, es torcer la palabra. Voy a orucar ese versículo y malo torcer ahí, por ejemplo, ¿no? Ese no es evidencia para decir que el Mesías va a venir a llevar a toda su iglesia, a los santos en el cielo para que reine en forma invisible. Ahí por voy a presentar un guardia Pablo a la evidencia. No. A mí todo ojo le verá, mía me va y pota. Qué bárbaro. Allá, hay esa y ya topa beta y no. Veo por anduce. ¿Cuál es el concepto de primer hombre de la tierra terrenal? El segundo hombre que es el Mesías del cielo. Pero también el Mesías tenía cuerpo terrenal, es decir, carnal. Apagan que te la explica, a ver la confundí palo y tal. Obvio que sí, el Mesías tenía un cuerpo carnal, era humano, un ser humano. Pero que tú la peligroso la no entendeba y Pablo la cosa. Por eso es que ahí le sacaron hombre al Mesías, la, ahí en esa otra edición, a la palabra hombre, sí, pero no, en parte mantener, por ejemplo, primera, ¿no?
Sí, 1 Timoteo 2:5. Ahí, por ejemplo, mantiene la palabra hombre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Por ejemplo, latinoamericanos mantener bebé, Jesucristo hombre. Entonces, en parte o mantener, en parte IP. O sea, pero yo igual mañana de socio pe pastor y nada, en parte como ni jabe chupea, aceptar a la nani da jabe anulando. A pesar lendo ahí con autores de la Biblia con su pluma engañosa. A ver, que te explica. Adán, creación, propósito humano. Allá, para la tierra. Abe puita. Abe comer, abe oye crear, oye reproducir, nombre, todo lo que tenga que ser humano. Cometió sus errores, envejece, muere. Y está en la tierra. No hoy mueve, no está en un cielo como se mal predica eso. Y el Mesías, sí, tenés razón. Oreco cuerpo, tenía todo, carne humana, obviamente. Pero después resucita, él no se queda ahí en la sepultura. Y ahí es donde Pablo dice, un tío, 48, tío, 47. Es del cielo. ¿Mm? ¿Por qué? Pablo está hablando ya después de la ascensión del Mesías. Está hablando después de la ascensión del Mesías. El Mesías está en el cielo. O sea, fue glorificado y está allá. Y su propósito era celestial, era del reino, era hacernos la conexión, el puente, la mediación con el Padre. Venir, enseñar, hablar, entregar mensaje de salvación, cumplir el propósito mesiánico. Totalmente distinto a lo que era el primer hombre, el primer Adán. Mm. Eh, a ver, ¿y por qué también al Mesías se le compara con Adán o era su segundo nombre? ¿Mm? ¿Por qué también al Mesías que es su segundo nombre? Hablan de versículo. Hablan de versículo, hermano o hermana, por favor. A ver, y el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre. Estamos en el 47. Digo, payas, ¿sabes? Pues, así también fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Sí, para 40. 45 me varemos, ¿verdad? No, 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 es que el Mesías es el Adán que dice hombre allá. Mm. Y obviamente ahí te asegura otra vez que el Mesías era hombre, ser humano, no era algo ex, extrahumano. O sea, él se le divinizó a tal punto, se le dio el grado de ser el Todopoderoso. Pero el mismo Filipenses le pone ahí que no usurpó el lugar del Padre. No, era siervo. Y hay muchos otros versículos donde él dice que el Padre es mayor y que el Padre le sujetó todas las cosas y no se sujetó a él. Entonces, cuidado con eso. Y cuando ahí dice 45, yes a mí, por donde dice, a ver, sí, seguro que está así también. Pero hasta mañana ya explicar a ver parte. Pero la gente, ese hermano, fuera la ya y me vecina, puede ver, si no, pues, hacen poco, vimos por este, y voy a llegar a eso. Eh, sí, a Adán, el primer ser viviente, hombre, Adán. El Mesías, oye, eso era Adán porque era también hombre. No es que es su nombre, su segundo nombre. Mesías ahora era Yahoshua. Ha, hebreo M, Yeshua arameo. Pero el nombre con que se le conoce el Mesías no es Adán su segundo nombre. Acá uno entonces dijera y antes de algunos era Roberto Carlos María, hey, creo dije ya, María, y muy último y eh, Sergio, ande como esa pastor Sergio, uno de Nerea ahí. Mm. Hasta para de sumia no nos hay calendario y la Nerea, así no entendemos. Bueno, así que pues, ya aclaramos eso. No es que él tenía un segundo nombre. Hay que entender el término Adán en hebreo, o sea, tiene que ver relacionado con hombre. Eh,
Ahí cuando perezco yo hay referencia, PB 45. ¿Qué dice a mí? Reina Valera, pero no trae referencia, no lo escucha. A ver, 45, ainda no estamos, va a ser un poco de... Va, eso es, pues ya terminó años de estudio. Está escrito que el primer Adán era hombre dotado de aliento y vida y el último Adán en cambio viene como un espíritu que da vida. Mm. Al decir Adán ya es hombre, en términos hebraicos. Bueno, el Mesías, hombre, sí. Hago aquí pregunta, el Mesías, hombre, yo me hizo decir. ¿Ok? Cuando usted si el Mesías es hombre, claro que sí, porque Pablo, nadie le trataba a él como alguien eh, extraterrestre más allá. Él fue hombre. Es bueno, hay que. Banguñande, él iba a ella puede ver mi término. O sea, a veces coñande ya lee la cosa, ya ahí encuentran, va ya lee. Parte de ya topa que él nació, vivió como hombre, tuvo su cuerpo, tuvo sangre, ore copa y ten. Ahora, después de resucitar, si me preguntas si seguía siendo hombre, sí. Tenía forma en el sentido de que tenía cuerpo humano, forma humana, pero con un cuerpo glorificado. Ahí sí, me ya explicamos. Vengo ahí, el Mesías, hombre, yo muy bien. Cuando hice la acción de Quaila o resucitaría o antes de resucitar o el tiempo era para la ese, pero a responder mande. Y es a mí 47 por el año de tema ahí. 48 veces. ¿Y cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Eh, sí, hay una transliteración. Sí, hay una transliteración al respecto. 48. Y es a mí va a vivir. Como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el celestial, así también, así son también los celestiales. Bueno, voy a mirar vos qué tal está. Oye, a ver, 48. Y todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Ahí está, es la transliteración. Cuando ve cañí, vean, ya pues más algún doctrina y sospechoso y nada. No, y está con guay. No sé a qué quieren llegar. A ver, ya me pregunta, yo ya puedo saber si el Mesías sigue siendo hombre, pero ya quiere decir que algo anda mal ahí. Se ve que algunos al Mesías anda de mismo hombre, pero Pablo sigue tratándole al Mesías como hombre. Explica más bien, la importante algo, hermano, que era la pende específico por andu por hacer la use la pende escrito si no ve audio la pende escrito DJ la eva la ve por andu eva la no entender por ahí. Tato en esa cupi isa ya yo directo al grano. Pues no ves la ya llevo lea y nada y capturo la al día la ñan de estudio ya seguí un la ñan de pregunta ya ruca. Ani los azariemos por el teño si no ya patinada. Eh, a ver, y 1 Corintios 15, 47, 48. Veamos esa anotación. Y allá, pues, siempre allá, pues, esas anotaciones. Eh, a leer y BBM. Y 1 Corintios 15, 47, 48. Se refería a su forma corporal y misión. 1 Timoteo 2:5. Vaya a explicar, vamos, respecto a la misión de el Mesías, hasta dónde abarca, porque es celestial y porque Adán es terrenal. Y otro punto, el hombre puramente terrenal no tiene posibilidad de servir eh, como sacrificio de expiación.
pean que tú te la hasta te no hoy purucho el oro viejo. Inclusive algunos oro viejo después cuando oro viejo que el Mesías murió por nuestro pecado para que seamos perdonados. Oro viejo, güey viejo, Adán no tenía esa capacidad. Por eso es netamente terrenal. Cuál capacidad que tenía el Mesías de conectar con el cielo, con el Padre. Y otra, y que todos ni transportar de la bendición mía. Añade ya adquirir poder, de unción. Todo eso por medio del Mesías, su sacrificio, man. Pero en la obviedad mía, en la najania. Cada uno conforme a su fe. Acá me pregunta. No, Adán todavía no resucitó, hermano. Desde Adán hasta el Mesías, ¿quiénes fueron los santos que resucitaron? ¿Y quiénes no? Ay, juele. A ver, desde Adán hasta el Mesías, los santos que resucitaron y quiénes no. Por la Biblia, hay cosas ni uno. Ni siquiera Adán, hasta ni David, ni por más justo que le hayan declarado a David que tenía el corazón de Dios, ni a él no resucita. El único que resucitó entre los hombres, que estuvo 3 días y 3 noches muertos, o Manoa Apitevi, el todopoderoso, o Moingobeye, ahí va a ver el Mesías. Aprende, topamos, hay referencia de otros. No sé de qué topáis, no hay un. Cuidado con eso. Cuidado con esto. Apócrifo y nada. Ni que nada. Pero aún así, si vos tenés un apócrifo y dice que todo. No sé yo, en de olla. Capaz que yo aprendí ahí. Capaz que haya un apócrifo que diga que hay algunos santos en el cielo, vaya. O que algunos resucitaron y otros no, y están. Me vayan de ella explica Pama, güey. Las primicias y demás cosas que ya explica Pama. Pero se puede basar en Hecho 2:34, Dios de socio y querido amigo David. Hecho. Como que se pues 34, es importante, me hago preguntar ahí. Hace casante coche la David. David era un hombre considerado justo y se arrepintió, hombre, ella poja, y tenía el corazón conforme al Todopoderoso, hay juicio del Todopoderoso, mañana negada. Pero él no resucitó, él no está en el cielo, es decir, él ya no resucitó, ya tampoco Adán, y ni uno otro, ni Moisés, ni nadie. Porque, a ver, 34, 2:34, sí, Reina Valera. Porque David, ahí está, no subió a los cielos, pero él mismo dice, y explica lo que David dijo en el Salmo, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pero lo importante a veces la resalta sea que David no subió a los cielos. O sea, David está en la sepultura. Y si él está ahí, siendo considerado un santo y profeta y conforme al agrado del corazón del Padre, y Adán tampoco está ahí. O sea, de que tú dices, bueno, tal fulano de tal lo resucitado y va a fulano, no hay. Pues tiene que haber una resurrección universal, para juicio final, pero antes tiene que haber una resurrección de los santos en la segunda venida del Mesías. Ya tú ya violado a mi paso. Así que pues me amo en de lo mismo resucitar, a lo mejor que tú y puro ahí versículo bíblico. 40 y muy bien. Voy a terminar ahí. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Ahí era. Tiene que haber un proceso de purificación, de transformación, de regeneración corporal, espiritual, corpóreo, espiritual, corpóreo. O sea,
como el Mesías, tenía cuerpo, forma de hombre, era espiritual, era glorificado. Ya no tenía, no, ni que tuve más a él, Jesús, ni que tuve más Manon, ni que tuve más Ñembailba. Y claro, y te he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo piensa que cuando venga el Mesías, él estaría todavía también vivo, ¿verdad? Porque yo cambié hasta de parecer. Ya, oye, me está en cuando lo de cual. Pablo explica cómo será cuando venga el Mesías, como también 1 Tesalonicenses 4, 13, 17. Ahí está. Transformación. En un abrir y cerrar de ojo, cuerpo glorificado. Y si a Pablo se le reveló eso, pues, ella puta. Y si les cuesta a ustedes creer eso, pues ya no hay catubé, más se puede discutir ahí. Depende de la fe, ¿no? Eh, ¿Por qué Pablo dice que no va a morir siendo que él siendo que él fue aparentemente ejecutado por los romanos? Bueno, bueno, pues, algo lo que él tengo explicando, algo de irse con la mano no hay nunca. Como pico, pero vengo y he aquí os digo un misterio, no haría voy por un no todo dormir, ¿está bien? No todos moriremos, dice ahí, voy a poner. No todos moriremos, y tuya, pero todos seremos transformados. O sea, algo hemos ocurrido el Mesías Utama hoy. Inmediatamente mío mi tiempo, porque como ejemplo te y tu en la tribulación nos hace allí. Yo ya estudia más este timba, vas a hacer el alma. Esta vas a hacer lo creyendo en el Mesías, persecución, oye ñaca, oye torturado, oye encarcelado, oye perseguido, sabare aérea. Entonces, bueno, pues hago ya un puta y tema el Mesías, pues ya ni cumplimos a la entonces, pero no huido. Entonces él pensaba que cuando el Mesías venga, él quizás ahorita hay vivo allá. O sea, sí, porque gente te digo, vamos, me gusta. Pero esperan, hoy versículo, veamos, último vez ella o desistimos. Pero en este caso, en el caso de primera Tesalonicenses 4, 13, 17, los muertos en el Mesías. Pero los que aún vivimos seremos eh, transformados. Entonces, hay que ir cobeta. Y esperaban, ojalá no, y vi el tiempo de Pablo, parecía que ya unió mi tiempo, pero ni 4 o 5 años, 3 años, no aparece, 4 años no aparece, 5 años no aparece, 2000 no, no sé cuántos años todavía. Eso no quiere decir que años de canguera humo y nunca, o uta, pero quién sabe cuándo. Ni Pablo sabía, ni el mismo Mesías, vos no quieres revelar más de tiempo para euta. Porque la supo revelar y el padre, oye, por andú, guarde su peja, es imamo. Sí, ayudas en tal año, tal fecha, pero no hay eso. Pero hay que probar en el año de fe, compañero. Eh, claro, va a ser destruida la muerte para siempre. Y usted dijo que aún habría muerte en el periodo milenial. Cuidado. Sí, yo dije, en el periodo, bien lo dijiste, en el periodo milenial sí habrá muerte. Eh, pero después del periodo milenial, del juicio final, ojo pariela, ojo a la gente, oye, según Mateo 10:28, ahí van a ir habrá llanto, crujir de dientes, será destruido cuerpo y alma, extinción en el lago de fuego. Pero los sobrevivientes, sí, ya van a tener vida eterna, cuerpo transformado, glorificado, pero no van a morir más. Ni así. Pero en el periodo milenial todavía se habla de muerte. El pecador de 100 años va a ser considerado todavía muy joven como un niño ya. O 100 años pecador, o manota, va a haber todavía muerte. Pues ya explicamos hoy, meme, que los no transformados van a seguir su vida normal. Digo que según la escritura. Era ego Isaías 25:8. Épico na anotar yo para hacer a veces pesa ya por las estudios a se canacuja estas caminas esa pues te a lo mejor vos y algo importante a ver Isaías 25:8
se te haya por la señor Hallín de la, no entendéis. A ver, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Yahweh el Todopoderoso todas las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta, sí, de su pueblo, de toda la tierra, porque Yahweh lo ha dicho. Siempre todo en la tierra se da. Y oírá en el cielo. Imagina, proféticamente hablándose. En la tierra llegante, ¿verdad? Y sí, pues el reino milenial es la tierra. El reino del Padre, cuando el Padre será todo en todo, después que el Mesías entregata su pelo al reino. Primera de Corintios 15, 23, 28. Todo será transformado, obviamente. O descendete a la ciudad santa. Apocalipsis 21, 22, me ya lee más. Y para eso también. Bueno, y ahí sí la muerte ya no va a reinar. Desde el reinado del Todopoderoso, desde que el Mesías le entrega el reinado al Todopoderoso, después del juicio final ya no habrá muerte. Destruirá la muerte para siempre. Esto ya será un anticipo para los resucitados, pero para los no resucitados esto será el juicio final del gran trono. Es decir, a ver, resulta ser que en la segunda venida ya ahorita más la resucitado. Ñande ya cree que ahora el Mesías, na no y nos a Pablo, vamos a ser transformados, inmortal, no ya resucitada, inmortal. O sea, ñande en la muerte en el periodo milenial ya andáis por vivir hoy, pero la no resucita ya, mío seguita o vivir, sí. Es así. Apoporándose según 1555, ¿qué sería el veneno de la muerte? Imposible. 1555, estás allí, no me puede poner de Bolivia. Veneno de la muerte. Es importante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu... El aguijón es veneno. El aguijón es veneno. No pon ahí. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? El aguijón pues tiene veneno. Pero es una versión muy penujecia. Me gustaría saber qué versión usa ese. El 55 ABGI. ¿Dónde está, o muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Sí? El aguijón, pero sí, está bien. Aguijón es veneno, tiene veneno. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Y qué es el veneno de la muerte? O el aguijón de la muerte. Y obviamente el pecado, violación de la ley. Leyes que están vigentes, hay de los 613, pero hay muchas leyes que están vigentes. Pecado de violación de la ley, por el pecado entró la muerte. Capaz la veneno. De ya hay un de pecado, seguí tío ella, pues de envenenaina. Estás muerto ya. Con veneno. Vengo este tipo voy por su aporte. Vengo al toque de mano y pero ve que tú de yuca. A pesar de de pecado, ya estás muerto lentamente, Manuel. A no ser de que la voy de su uno y la antídoto, antiofídico era la suero era voy oye ya po vender su ua cuen voy oye ya po ande y jugaran la voy va en marca va la de va en marca de va especie va la de su ua y marca pa man la voy voy Wrangler voy Fiorucci voy Ford. Bueno, entonces, ¿cuál especie va? Ajá, upea, eremos un autor, o escándalo, suero, va balantido. O eliminar la toxina, la veneno. Ambas, ella o eliminar la toxina o veneno del pecado, el arrepentimiento y el sacrificio del Mesías. Imagínense, Pablo, tenemos ahí la analogía, ya por ahí me echar. Bueno, 56, ¿no? Mira la respuesta, guau. ¿Sí? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, ahí está. El aguijón, o sea, el veneno de la muerte es el pecado. ¿Ves? 56, me voy a explicar ahí. Eso toña en Bareí más bien. Parango Pablo y la vigencia al pecado es la ley. Allá.
Ese ande igual ande pecaja, porque hoy ley india nire ya popea, hoy mandamientos india nire ya popea. Andere ya pono que si que peca. Anire monda y nende monda. Los 10 mandamientos india ni monda. Anire comete adulterio, lo llama adultera. Entonces ahí se sabe, le da vida al pecado, la ley. O sacan delante de pecado, ella arrepentían más. Y cuando mande, porque alguno puede explicar. No, la ley está para mostrarnos nuestro pecado nomás, pero no están vigentes. Entonces, o sacan delante de pecado, antes se quita pecado. No hay sentido, igual de teoría. Niña arrepentía. Bueno, Romanos 7:7. Ahí Pablo habla de que va a echar o pillar la peca por medio de la ley, o si acaso va a pecado. Sí, la victoria. Ya no hay cuál, hermano, la gente te digo, va a gente de 15:57, ¿verdad? Más gracias sean dadas al Todopoderoso que nos da la victoria por medio. Es que victoria habla ahí de la resurrección. Bueno, y si te da la resurrección, o ya te da de la. Te da de la salvación, no especifica, no sé. Están conveños de la victoria. Mucho que voy a pegar hoy. Victoria hoy enseñan no es triunfante en algo. Ya no hemos ganado. Ya no perder la ñan de. Hoy ya no contra. Puede ser enfermedad, puede ser algún mal. No la anda especificar y no voy a ser ni actuar directo. Pero si se refiere a la salvación. Si te da victoria y la victoria para vos es la salvación. Por medio del, todo es por medio del Mesías. Ñande con la ñande yeje wimba eo y la yeya pota. Va muy ñande la ñande mérito bio. Va eve ñande yeja tata ya es mala. Sego se aye salvata se te hoy. Na cotein la Mesías di varo. Hendila weón. Bueno, si te dice firme, vas a dice ñembo va a echar la de la yapota landeroga orcón. Y cada pambala inclinado paja y flojo pan de atiza por ahí va ese culandero aguantada con principal cuál es que amba a pesar de 58 palas y se reina. Así que hermano mío amado, estáis firme y constante creciendo en la obra. Bueno, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano, en el Mesías y en el Todopoderoso, obviamente. Allí ya puedo hacer un anda ahí, pero firmeza mía, firme y ser ahí derecho, jambarete, nande y que año y, yero viabe ñanderu te eres y ta irareje ñanderu bo ea cuenta irabe y ta ira ñandembo ea cue ñandepe y tú añe, japeoña, oye jaía cue jano ñe cambia ya cue mi versículo miando ya adulte, mia la ñandemon barete. Ya le compre quiero bien de luz pese ni mantener a ni de que ambati si no bueno no era pesagua peyujao tú de allí quema o los mormones ahora hay no es mormón no este tío ahora no este tío que va o ya no va hijo pea hay que jugar o este iba de aquí para allá y el rollo vengo o sola en boiquero de aquí para allá va vio ahí la de con la yerovia y voy hasta ahí ni plantan en la verdad. En la verdad, en el amor al Padre, a su Hijo, a la Torah, los mandamientos establecidos. Ya, y juegan con los mandamientos y cada noche ya respetar. Ahí donde los 613, pues están hoy en la ñande como gentil injertado, ñande ya respetan. La deja y no, y también ya respetan. A la deja y ñande ya respetan, ya respetan, tal vez, y pégame hoy. Y bueno, no, topa. A ver, listo, man. Chau, che. Terminó 1 Corintios capítulo 15, por fin. Y quedan con el capítulo 16, último capítulo de 1 Corintios. Oye más, peche ya mujer ya pude venir en mi poco estudiar agua y yo topata con evo, voy a comprar más era ajina ve. Ay, a todos los hermanos fuera, shalom, bendición y hasta mañana, amante. Caminos de rieles, bufidos de trenes, memoria mía, ¿cómo la retienes? Cambiaron tu nombre antiguo que hay puente por el de un soldado guerrero y valiente. Bogado es mi cuna, terruño grandioso, lugar distinguido del Chipás amoroso. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.
Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco un encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.